antes que nada tenemos que saber qué es la participación de los trabajadores en las utilidades. Y bueno, pues es básicamente el recibir una parte de las utilidades que la empresa generó, porque pues todos los trabajadores forman parte de la misma, entonces tienen derecho a un porcentaje de esas utilidades. Y bueno, pues esto lo regula la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 8, en los artículos que van del 117 al 131. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos de tomar en cuenta que pues no podemos omitir ese derecho de los trabajadores, porque pues está regulado en la Ley Federal del Trabajo, así como en la propia Constitución también, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que cumplir con esta obligación. Sé que el año pasado, el 2020, fue un año súper crítico hablando económicamente de esta situación, pero pues lamentablemente no podemos dejar de lado el cumplimiento de esa obligación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir analizando los artículos mencionados. Como les comentaba, vamos a analizar del artículo 117 al 131. En resumen, los artículos del 117 al 121 nos van a indicar que los trabajadores van a participar en las utilidades de la empresa conforme al porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Precisamente el 9 de septiembre del año pasado se llevó a cabo una nueva revisión de este porcentaje, en donde la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades determinó nuevamente que el porcentaje iba a ser del 10%, o sea, no cambió, se mantiene igual el 10% en el reparto de utilidades. Ahora, es importante que tomemos en cuenta que para hacer ese reparto de utilidades, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, vamos a tener 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Obviamente va a variar dependiendo de si son personas morales o personas físicas en la empresa en la que ustedes pertenezcan. Por ello, bueno, pues vamos a revisar que el artículo 76 de la ley del ISR, en su fracción quinta, nos señala para las personas morales que éstas van a tener que presentar su declaración del impuesto sobre la renta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se termine el ejercicio. Es decir, si el ejercicio termina el 31 de diciembre, tendrán hasta marzo del siguiente año, en este caso 31 de marzo, para presentar su declaración anual, y a partir de esa fecha tendrán 60 días para realizar la distribución de utilidades con los trabajadores. Eso en el caso de las personas morales. Para las personas físicas, el artículo 150 de la misma ley del ISR nos dice que ellas están obligadas a pagar su impuesto anual en el mes de abril del siguiente año. Entonces estaríamos a partir del 30 de abril contando los 60 días para la distribución de la PTU. Sin embargo, este año se prorrogó la presentación de la declaración hasta el 31 de mayo. Entonces, bueno, aquí viene una gran duda, porque en ocasiones las personas dicen, bueno, a ver, si tengo primeramente hasta el 30 de abril para presentar la declaración anual, persona física, entonces caemos en el supuesto del 29 de junio para la distribución de la PTU. Sin embargo, bueno, si en este caso la declaración anual tuvo prórroga hasta mayo 31, entonces aquí dirán, bueno, entonces me voy hasta el 30 de julio para la fecha límite del pago de la PTU. De manera personal, yo no lo haría así, ya que sería muy aventurado, puesto que si me regreso aquí un poquito al artículo 122, como tal dice, el reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. O sea, aquí está haciendo referencia a que los 60 días serán posteriores a la fecha en la que deba pagarse el impuesto, no en la que se pague como tal. En este caso, ok, hubo una prórroga para las personas físicas, pero su fecha como tal, estipulada precisamente en el artículo 150 de la ley del ISR, pues es abril, y a partir de ese supuesto es que deberían ser los 60 días. Podría ser que a lo mejor alguien me diga, es que sí, pues si el SAT te está diciendo que la declaración anual se va a hacer hasta mayo para las personas físicas, pues entonces yo me recorro hasta el 30 de julio para el pago de la PTU. Pero sin embargo, desde mi punto de vista sería muy arriesgado, ya que pues no creo que la prórroga aplicara para la PTU.
¿de acuerdo? Entonces yo me quedaría con la fecha de personas físicas, el 29 de junio, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la misma Ley Federal del Trabajo, en sus artículos del 123 al 125, nos dice que la utilidad repartible se va a dividir en dos partes iguales. Es decir, ya vimos que el porcentaje va a ser un 10% sobre la utilidad fiscal declarada por las empresas. Y bueno, de esa cantidad que se va a repartir, de ese 10%, lo vamos a dividir nosotros en dos partes iguales, 50% y 50%, para que al trabajador le demos un 50% basado en los días laborados el año anterior, o sea, en el ejercicio en cuestión. Si ahorita estamos pagando la utilidad del 2020, entonces estamos hablando de los días laborados en el ejercicio 2020. Y el otro 50% se va a distribuir de conformidad con los salarios devengados durante el ejercicio, en este caso 2020. Antes que nada, tenemos que tomar en cuenta que hay algunas excepciones para las empresas que no están obligadas a repartir la PTU. Porque bueno, pues las empresas de nueva creación van a tener el primer año excepción de no repartir utilidades. Si son empresas de nueva creación y además están elaborando un producto nuevo, entonces van a tener 2 años de excepción. Y bueno, pues las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Aquí, bueno, se hace referencia más que nada a las empresas de tipo mineras, ¿no? También las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro, y bueno, porque no hayan designado beneficiarios, tampoco pagarán PTU. El Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente tampoco, ni las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Asimismo, también las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. ¿De acuerdo? También por ahí creo que me faltó una, que si los ingresos del ejercicio, en este caso 2020, que es el que estamos considerando para el pago de la PTU, no superan los 300,000 pesos para efectos de base gravable de ISR, también están exentos del pago de la PTU. ¿Ok? Bueno, ahora, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos va a indicar quiénes van a participar en el reparto de utilidades, nos va a dar las reglas que debemos de considerar para considerar a quién sí le toca y a quién no. Ya que bueno, pues si bien es cierto que pues, es un derecho para todos los trabajadores, pero bueno, en este caso pues, nos dice que los directores, de hecho voy a pasar a la siguiente lámina, lo tengo separado por las fracciones del artículo 127. En la fracción 1 pues nos dice que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta si ustedes manejan un software de nómina, por ejemplo, Compaq y Nómina, porque bueno, pues en este caso el sistema no va a distinguir de quién es director y quién no lo es por sí solo. Nosotros vamos a tener ahí que hacer un pequeño procedimiento, una marca para distinguir a estas personas. Entonces hay que tener cuidado con esos puestos de directores administrativos y gerentes generales porque no les corresponde participar en las utilidades, ¿de acuerdo? Ahora también, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado, entonces hay que toparlo. Esto porque, bueno, normalmente un trabajador de confianza gana más que los trabajadores que no lo son. Entonces, a manera de ejemplo, si digamos que un trabajador sindicalizado gana 15,000 pesos al mes, el que más gana, entonces, a lo mejor alguien de confianza gana 30,000, 40,000, 50,000 pesos. A la hora de hacer la distribución del 50% por salarios devengados, pues se llevaría gran parte de ese reparto de salarios. Entonces, con la finalidad de que no sea tan desproporcional esa distribución, es que la fracción segunda del 127 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que en estos casos debemos de considerar el salario más alto del trabajador sindicalizado, en este caso dijimos que a lo mejor ganaba 15,000 pesos, entonces le aumento un 20%, lo cual me va a dar 18,000 pesos, que servirá de tope para aquellos trabajadores de confianza. Entonces, esos trabajadores que ganan 30, 40 y 50,000 pesos, para efectos de la distribución de la PTU, los vamos a topar a 18,000 pesos, que es un 20% arriba del trabajador sindicalizado que más gana. ¿Ok? Después, la fracción tercera nos dice que el monto de la participación
al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de sus créditos e intereses no podrá exceder de un mes de salario. Entonces, aquí, sin importar el salario que perciba, si es una sola persona, inclusive, por ejemplo, imagínense que es una sola persona la que labora para alguien que sus ingresos son exclusivamente por rentas, pongámoslo, ¿vale? O por cobro de intereses, a lo mejor, de algún tipo de préstamos. Entonces, si es un solo trabajador y a lo mejor esa persona que se dedica a las rentas o intereses genera utilidades, pongámoslo, de 1,000,000 de pesos. Entonces el 10% serían 100,000 pesos, pero no le van a tocar 100,000 pesos a esa persona, a ese trabajador, porque aquí nos está diciendo que no va a poder exceder de un mes de salario. Entonces, si esa persona gana 20,000 pesos al mes, pues entonces le corresponderán 20,000 pesos como pago de la distribución de utilidades. ¿De acuerdo? Esta fracción tercera nos está topando. Es algo similar a lo que va a pasar con la fracción 8 que se incorporó el 23 de abril de este año, que dice que los trabajadores van a tener un límite de 3 meses de sueldo o el promedio de los 3 últimos años de las utilidades. Entonces, si aquí, por ejemplo, va a suceder lo mismo, o sea, el cálculo, el procedimiento hasta ahorita, pues sigue siendo el mismo, o sea, vamos a tomar el porcentaje del 10% como mínimo de las utilidades fiscales y los vamos a dividir entre dos, 50% se va a distribuir por los días laborados y 50% por los salarios devengados. Pero si esa cantidad se excede, pues entonces va a estar topado porque la fracción 8 nos va a marcar ese límite. Ok, pero bueno, hoy por hoy para esta utilidad que vamos a pagar del ejercicio 2020 no aplica puesto que pues la legislación no había cambiado para ese ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿quiénes van a participar en el reparto? También, de acuerdo con la fracción quinta, nos dice que en la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en ella, la comisión a que se refiere el artículo 125, que es la comisión de reparto de utilidades, adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Entonces, bueno, ahí va a intervenir esta comisión para ver qué criterios tomar. La fracción sexta nos dice que los trabajadores del hogar no van a participar en el reparto de utilidades. Esta fracción de hecho fue reformada el 1 de mayo del 2019. La fracción séptima nos dice que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa siempre y cuando hayan trabajado por lo menos 60 días del ejercicio en cuestión. Ahorita si estamos hablando que vamos a pagar la PTU del 2020, pues nos estamos refiriendo a que hayan trabajado por lo menos 60 días del año anterior. Y si trabajaron 60 días, entonces sí participarán en el reparto de utilidades. Ahora, la fracción adicionada mediante el decreto del 23 de abril, pues es la número 8 y que nos dice que el monto de participación de utilidades tendrá un límite como máximo de 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que más resulte favorable al trabajador, o sea, si le conviene recibir el promedio de los 3 últimos años o los 3 meses de sueldo. Pero como ven aquí hay un tope. Imagínense una empresa, ¿qué será? Las empresas de consultoría, las empresas de desarrollo y tecnología, todo lo del TI, o sea, no necesita tanta infraestructura, a lo mejor en cuestión de servidores y equipos sí de hardware, pero de personal de trabajo muchas veces son pequeñas en cuanto a personal y sin embargo sus ingresos son bastante grandes. Entonces, imagínense que genera una muy buena utilidad, no sé, por mencionar algo, 30 millones de pesos. Entonces el 10% a distribuir sería de 3 millones de pesos. Y quizás sean solo 5 trabajadores a lo mejor. Entonces, ahí evidentemente esta fracción número 8 con el tope de 3 meses o el promedio de las 3 últimos repartos de utilidades, pues los va a tronar porque hubieran percibido mayores utilidades si se dejara que se distribuyera el 10% de la utilidad fiscal. Pero bueno, pues por ahí decían que según esto iba a beneficiar a los trabajadores, que porque se iba a repartir más, pero yo digo que no, porque o lo redactaron mal o no sé qué onda, porque es que dicen, es que la industria de la radio y televisión en promedio recibe solamente 1 a 3 días de concepto de utilidades, o sea,
Y con esto van a recibir 3 meses, no, o sea, porque no dice que va a ser como mínimo, dice que como máximo, o sea, esto está mal redactado si es que querían que recibieran un mínimo de 3 meses. A lo mejor eso hubiera sido otra cosa, pero pues desde mi perspectiva esto está mal redactado. Pero bueno, en fin. Pasemos al artículo 128, en el cual nos dice que no se van a hacer compensaciones de años anteriores de las pérdidas contra la ganancia generada. Entonces, de aquí, no, si la empresa generó utilidades en el ejercicio anterior, debemos de pagar ese 10% de utilidades como mínimo. No hay vuelta de hoja, aunque traigamos una pérdida anterior. El artículo 129 al 130, pues nos dice que la participación de las utilidades a que se refiere el capítulo no se va a computar como parte del salario para efectos de las indemnizaciones que se le deban de pagar al trabajador. Esto es totalmente independiente, únicamente es pues su participación en las utilidades. Ya si en un momento dado se le tiene que dar alguna indemnización al trabajador, esto no forma parte de dicha indemnización. Y bueno, pues el artículo 131 finalmente nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Ok, esto únicamente es una situación de gratificación económica por su esfuerzo y participación durante el ejercicio anterior para generar dichas utilidades. Bien. Bueno, pues vamos a pasar a un ejercicio práctico. Vamos a mitad del tiempo. La verdad es que el tiempo se pasa súper rápido. Pero bueno, creo que vamos bien. No voy a profundizar tanto ni a detenerme tanto, pero sí les voy a mostrar realmente pues que tenemos aquí que tomar en cuenta algunas consideraciones para hacer la distribución de la PTU y también bien pues que pues podemos inclusive aplicar dos artículos para la retención del ISR, como puede ser el artículo 96 de la ley del ISR o el artículo 174 del reglamento de la misma ley. Ya tenemos aquí el archivo de Excel. Les explico cómo funciona. Tengo 3 hojas. La primera va a ser un papel de trabajo para la distribución de la PTU, es decir, de ese 5%, de ese, perdón, 10% que dijimos que íbamos a estar repartiendo, y cómo vamos a distribuirlo, el 50% por salarios y el 50% por los días laborados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, del lado derecho lo que tengo es una tabla con los trabajadores que forman parte de mi empresa. En este caso, para mi ejemplo, pues solamente son 3, dentro de los cuales tengo a 2 sindicalizados y uno de confianza. Entonces, bueno, aquí como pueden observar, los 2 primeros que son sindicalizados durante el ejercicio, digo, las cantidades son representativas para hacer simplemente un cálculo y un ejercicio con cantidades pequeñas para que sea más fácil entenderlo, ¿no? Pero obviamente, pues digo, van a decir, bueno, pues gana muy poquito, bueno, a menos de que fueran obreros, ¿verdad? Pero aún así es muy, muy poco el salario inclusive del trabajador de confianza, ¿no? Porque todos estos ingresos que están aquí son los ingresos acumulativos que forman parte del ejercicio 2020 para efectos de la PTU. O sea, esos 43,080 es lo que percibió el trabajador 101 en todo el 2020. El trabajador número 2, 55,200, y el trabajador de confianza, que es el 103, pues percibió 68,200, ¿no? Entonces, bien, lo que voy a hacer antes que otra cosa es hacer otra nueva tabla aquí en la parte de abajo, con la cual voy a estar topando a mi trabajador de confianza. La Ley Federal del Trabajo nos decía que para topar a los trabajadores de confianza deberíamos de considerar al trabajador sindicalizado que más ganó y aumentarle un 20%. En este caso, el trabajador 102 percibió 55,200. Si yo a esos 55,200 lo multiplico por 1,20, voy a obtener 66,240, que es el valor que le puse en la tabla de abajo donde ya está topado el trabajador de confianza. Aquí pues fue un poquito la diferencia, no fue mucho, de 68,200 a 66,240, pero sus ingresos a lo mejor pudieron haber sido 90,000, 100,000, entonces ahí hubiera sido mucho mayor la desproporción de distribuir las utilidades sin topar al trabajador de confianza. Aquí ya no podría considerarse más allá de los 66,240 como tope de los empleados de confianza, ¿de acuerdo? Ok, una vez que ya tengo topados los trabajadores, entonces me voy a ir para acá y aquí lo que voy a poner, por ejemplo, es mi
cantidad a repartir, ya este 10% de utilidades que yo voy a entregar a los trabajadores. Para este caso práctico le puse 10,000 pesos. Entonces, de esos 10,000 pesos, dijimos que lo íbamos a dividir en dos partes, 50 y 50, para que la primera parte la distribuyamos conforme a los ingresos percibidos en el ejercicio. Pues ya tenemos el total de PTU para cada uno de los trabajadores. Para el número 1 fueron 3,185. Para el número 2 fueron 3,418,84. Y el tercer trabajador, 3,395,34. Ahora bien, si yo sumo tanto lo que voy a darles por concepto de salarios y por los días laborados, pues me debe dar el total de ese 10% de PTU que vamos a distribuir, que eran 10,000 pesos. Aquí están los 10,000 pesos. Y lo que yo sumé fueron los 10,000. ¿De acuerdo? Aquí está en esta tablita el total que va a recibir cada uno de ellos. Ahora, para la parte exenta, de acuerdo con el artículo 93 de la ley del ISR, nos dice que va a estar exento hasta por un monto de 15 salarios mínimos. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde el 27 de enero del 2016 se publicó un decreto en el cual nos dice que para efectos de salarios mínimos, cuando la ley se refiere a salarios mínimos, debemos de utilizar para su evaluación la UMA. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque todavía me ha tocado ver a algunas personas que manejan el salario mínimo. Y entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, imagínense, está en 141.70 y si lo multiplicamos por 15 nos va a dar un valor mucho más alto, como si la autoridad nos estuviera permitiendo una exención superior, y después nos revisan y nos dicen, oye, otorgaste mayor exención a la permitida por la ley del ISR. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a manejar para cuantificar esos 15 salarios en realidad son 15 UMAS, ¿ok? La UMA está en 89.62, entonces si yo lo multiplico por 15, pues me da 1,334.30 como parte exenta que va a tener cada uno de los trabajadores. Entonces, bien, a cada uno de ellos, aquí le puse su parte exenta, 1,344.30. La parte grabada, pues simplemente va a ser la diferencia entre la parte exenta y la parte grabada, ¿ok? En este caso, para el trabajador número 1, serán 1,841.51 lo que va a grabar y 1,344.30 lo que va a tener como exento, ¿ok? Bien, entonces, ahora vamos a pasar a la parte del cálculo. Ya identifiqué cuánto graba, cuánto es exento. Ahora vamos a ver cuánto de esto va, qué tanto me va a afectar más bien en la retención. Es importante mencionar que, bueno, a pesar de que no nos limita la ley del ISR a que forzosamente apliquemos alguno de los dos procesos, o sea, que hagamos la retención por medio del artículo 96 de la ley del ISR o que hagamos la retención por medio del artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Sin embargo, siendo honestos, pues la retención va a ser menor si aplicamos el artículo 174. Perdón, sí, el artículo 174. ¿Por qué? Pues porque es una percepción de que se entrega de forma anual, de forma única, espontánea, por decirlo de alguna manera, y no constante o mensual como lo marca el artículo 96. Pero de igual forma, bueno, pues al fin del ejercicio se va a hacer un ajuste en el cálculo anual donde van a acumular todos los ingresos del trabajador durante el ejercicio y se aplican las tarifas del artículo 152 de la ley del ISR. Entonces, si aplican el 96 o el 174, no hay ningún problema porque al final de cuentas, a fin del ejercicio, van a hacer un pequeño ajuste de cálculo anual, ¿ok? Bueno,
Vamos a revisar el 96. De acuerdo con el artículo 96, lo que tendríamos que hacer es identificar la base grabada. No le toca subsidio, entonces estos mismos 137.27 que ya había yo determinado serán los que tengo que retener por concepto de PTU, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, eso sería si yo utilizara el procedimiento del artículo 96. Vamos a ver cómo sería si yo aplico el artículo 174. Antes de pasar a ello, es importante comentarles que pues va a ser menor la cantidad del ISR que vamos a retener a través del 174. Aquí pues bueno, me hubiera gustado tener más tiempo para explicárselos más a detalle, ya que el artículo 174 se divide en 5 fracciones. Entonces, por ejemplo, la primera fracción nos dice que determinemos la prestación mensualizada. En este caso la PTU debemos de estimarla en su forma mensual. Y después la fracción segunda nos dice que apliquemos un impuesto determinado al sueldo más la prestación en cuestión, en este caso, por ejemplo, la PTU. Y ya una vez que le sacamos el impuesto a esta suma del sueldo más la prestación en cuestión, después debemos de obtener el impuesto del ingreso ordinario, es decir, del sueldo. O sea, tenemos que separar lo que pagaría de impuesto por el sueldo y lo que correspondería al impuesto de la prestación, en este caso de la PTU, ya que bueno, ese 174 no es nada más para PTU, sino es también para aguinaldo, prima vacacional, PTU. Entonces, por eso es que nos marca 5 pasos dentro de esas 5 fracciones que incluye el artículo 174. Por ejemplo, en la fracción número 5 debemos determinar la tasa. Entonces realmente aquí me está dando un total de 117.86. Por medio del 96 yo estaba obteniendo una retención de 137.27. Entonces, como pueden observar, pues es menor el ISR que yo estaría reteniendo a través del artículo 174 del reglamento. Ahora, vamos a pasar al sistema para que vean cómo se va a realizar el sistema. El sistema va a ser muchísimo más sencillo porque pues ya tiene todos los parámetros para que ustedes puedan hacer su distribución de nóminas de manera muy sencilla, muy rápido. Simplemente deben de tener en cuenta algunas situaciones que platicamos, como por ejemplo que los directivos, gerentes generales no participan en la distribución de las utilidades. Entonces pues a ellos obviamente les tenemos que desmarcar esa característica de recibir PTU en el catálogo de empleados. Voy a abrir mi sistema, denme un segundito, y entonces ingresar al sistema, desmarcar a qué trabajadores no les corresponde la distribución de la PTU. También tenemos que tener en cuenta que si bien estamos hablando de la distribución de utilidades del ejercicio anterior, en este caso del 2020, pues es importante que en el sistema tengamos el registro de las nóminas del 2020, porque si no tenemos las nóminas registradas, pues ¿de dónde vamos a sacar el acumulado de los ingresos recibidos por los trabajadores? ¿De dónde vamos a sacar por ejemplo, los días laborados en el 2020? Entonces no vamos a tener parámetros. Ahora, el sistema lo puede estimar. Sin embargo, pues no va a ser totalmente correcta la información. No se sabe si faltó o no faltó el trabajador. Voy a tener aquí dos opciones también. Voy a tener la opción de calcularlo junto con su sueldo, por ejemplo en el periodo quincenal o semanal, cualquiera de estos dos. Y de esta manera entonces el sistema calcularía el ISR correspondiente en base al artículo 174 del reglamento, y aparte en el sobre recibo veríamos el ISR mensual por concepto de su sueldo. Pero no obstante me han preguntado, oye, si yo quiero calcular el artículo 96 tanto al sueldo obviamente como a la prestación de las utilidades, al reparto de utilidades. Bueno, pues sí se puede, ahorita les voy a mostrar cómo se va a hacer. Entonces voy a entrar aquí al periodo, por ejemplo, quincenal.
y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto es muy rápido, muy breve. Les decía que lo primero que había que hacer era identificar a trabajadores que no fueran a participar en las utilidades. En este caso, si este trabajador que estoy seleccionando no tuviera derecho a las utilidades, entonces me tengo que ir a la pestaña de cálculos y desmarcar la opción de cálculo PTU. Esto para que el sistema ya no lo contemple en la distribución, ¿de acuerdo? En el catálogo de conceptos está el concepto 25, que es el reparto de utilidades, que es el que se va a manejar precisamente para este procedimiento. Miren, aquí está. Si nosotros vamos al apartado de importe 1, que recuerden que el apartado de importe 1 es la parte grabada del ISR, entonces bien, aquí lo que vamos a observar es que tenemos en el acumulado fiscal el ISR base grabada artículo 142. Aquí está mal la leyenda, porque debería ser el 174 del reglamento. Hace años era el 142, desgraciadamente, pues con tantos cambios que ha sacado la autoridad, que sí, el timbrado de nóminas, que sí el complemento 1.2, que sí el ajuste al subsidio mensual, entre un sinfín de modificaciones que han habido, que bueno, pues desafortunadamente no se han dado abasto las personas de desarrollo de Compaq para cambiarle el nombre, porque parece sencillo nada más cambiar el nombre, pero el problema es que detrás del concepto o de este nombre, pues vienen las fórmulas, entonces van ligadas, ¿no? Unas con otras, entonces no es nada más como decir, pues le cambio el nombre y ya, o sea, sí, pero tienes que ir cambiando las fórmulas, entonces ya se ha comentado, ya se hizo la sugerencia, porque sí causa confusión entre los usuarios de por qué el sistema dice que va a calcular el ISR conforme al artículo 142 cuando pues no tiene nada que ver ya actualmente, ¿no? Es el 174, es importante que lo tengamos en cuenta, ya lo van a cambiar, se supone que para la siguiente versión 14, que está por liberarse por ahí de julio o agosto, ya va a estar correcto. Pero bueno, a lo que yo quiero ir con todo esto es que, bueno, aquí ya me está indicando que por default el sistema considera la opción de calcular el ISR conforme al 174, ¿ok? Ahorita no le voy a mover para que hagamos el cálculo y después sí, para que distingamos cómo va a quedar con un procedimiento y con el otro, ¿ok? Voy a calcular mi prenómina, pues lo que va a hacer aquí el sistema es mandar a llamar la nómina sin incidencias, en base a los días del periodo, ¿no? Para cada uno de los trabajadores. Vamos a ver, y ahorita voy a configurar aquí algunas columnas para que estén visibles, que será precisamente incorporar la del ISR del artículo 174, que aunque aquí dice 142, ya sabemos que es el 174 del reglamento. Y también voy a mandar a llamar el concepto de reparto de utilidades, el concepto número 25, para que podamos ir distinguiendo los cambios que vamos a hacer ahorita. Entonces, para modificar la vista de mi prenómina, acuérdense que con F7 se despliega este listado. Voy a buscar aquí el de reparto de utilidades, que dijimos que era el 25, ahí está. Los voy a poner aquí, y también en deducciones necesito ok, los voy a dejar aquí juntos. Vamos a darle guardar configuración y aceptar. Entonces, hasta aquí, ahorita esas dos columnas, esos dos conceptos no tienen valor porque, pues bueno, todavía no he hecho la distribución de la PTU. Ahorita nada más está considerando el sistema el ISR correspondiente al sueldo, ¿de acuerdo? Ahorita que corramos el proceso es donde vamos a ver precisamente cómo va a estar separando el ISR de la PTU el sistema. Entonces, como pueden ver hasta la derecha, el reparto de utilidades y el ISR del artículo 142, que son estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí yo no tengo todavía nada. Voy a realizar el procedimiento de reparto de PTU. Para ello me voy a ir al menú procesos y le voy a dar aquí donde dice PTU. El sistema me va a preguntar si tengo acumulados del ejercicio anterior o no. En este caso, bueno, pues le voy a poner que no, porque es una empresa. Bueno, aquí va a depender. En este caso sí tengo los acumulados, de hecho, pero lo que yo quería es hacerles notar cómo puede el sistema estimar a pesar de que no tengamos los acumulados. Ahora, si yo le pongo aquí una cantidad a distribuir, por mencionar algo, 35,000 pesos, y aquí marco la opción de descontar incidencias que estén asociados al acumulado de días de PTU que no participen,
y le damos a ejecutar. El sistema internamente ya solito va a hacer el procedimiento de distribución de 50% por salario y 50% por días laborados. Lo único que tengo que hacer aquí es agregar un concepto que es una deducción, específicamente por el ISR del artículo 142, que en realidad, bueno, ya comentamos que es el 174, ¿verdad? Aquí le damos a aceptar, el sistema comienza a hacer el procedimiento y nos va a dar aquí la distribución por salarios y por días. Vamos a darle aquí a aceptar. Una vez que yo finalizo el procedimiento me dice que si quiero ver la bitácora, en este caso sí, le doy aquí ver bitácora. Podemos ver que pues prácticamente tienen todos los días laborados los trabajadores, salvo uno tiene un día menos, esto porque entró al día siguiente que los demás, es por eso el cambio. El salario devengado de cada uno de ellos, aquí en este caso no tuve trabajadores sindicalizados, por tal motivo no hubo un tope. Como tal pueden observar que la columna que tengo aquí que dice salarios devengados, pues va a ser realmente la misma, ¿no? Ahora, lo que me interesa a mí es revisar precisamente cómo quedó la parte de mi nómina. Si se fijan, las columnas de reparto de utilidades ya tiene un valor de 7.532.64, 19.955, 7.512. Entonces, ya está ahí el importe de la PTU como tal. También tenemos el ISR, que en este caso, por ejemplo, para el trabajador número 1 es de 398,68, 4.386. Si yo abro el sobre recibo de alguno de ellos, aquí lo que van a observar es que del lado derecho tienen el concepto de ISR mes y el concepto de ISR artículo 142. Entonces, por ejemplo, en el concepto de ISR artículo 142 tenemos 398.68 y por concepto de ISR mes tenemos 129.75. Entonces, ahí está haciendo la separación. Yo comentaba que podíamos calcular todo en base al artículo 96. Aquí lo que voy a hacer es localizar mi concepto número 25, les decía, para que le podamos cambiar precisamente el acumulado fiscal. Entonces, una vez que yo tengo el concepto 25 seleccionado, me voy a la pestaña número 1, que es importe 1, la parte grabada del ISR, y ahí lo que tengo que hacer es quitar el ISR base grabada del artículo 142, que es el ISR conforme al reglamento, ¿no?, del artículo 174. Entonces lo quito con doble clic y voy a buscar el ISR base grabada. Este ISR base grabada es el que va a hacer la retención conforme al artículo 96. ¿Ok? Entonces simplemente le doy guardar, me regreso a mi sistema. Entonces aquí tenemos importes en la columna de ISR artículo 142. Por ejemplo, para el trabajador número 1, 398,68, ¿de acuerdo? Voy a recalcular mi nómina para todos los trabajadores. Ok, ahí está ya. Ya finalizó el recálculo. Como pueden observar, la columna del ISR del artículo 142 quedó en ceros. O sea, la parte de las utilidades sigue aquí. Sí tiene un reparto de utilidades, pero ya el ISR ya no está calculado conforme al 174 del reglamento, sino que ahora ya todo está cargado en el concepto de ISR mensual. Ahorita si abro mi sobre recibo, entonces como pueden observar del lado derecho, ya está obviamente vacío el artículo 142, pero el ISR mensual subió a 1,100 pesos con 11 centavos. Entonces sí se está haciendo toda la retención conforme al artículo 96 de la ley del ISR. Entonces tienen la opción de hacerlo de las dos maneras, ya dependerá a ustedes cuál prefieran aplicar, ¿de acuerdo? Bien, voy a deshacer este procedimiento. Permítame un segundito, lo que voy a hacer es borrar todos los importes. Y ahora, para calcular digamos, el pago de la PTU, yo les recomendaría que lo hicieran en un periodo extraordinario. Esto con la finalidad de que
por un lado tengan separado el pago de la PTU, o sea, en un recibo independiente, ¿no? O sea, ustedes tengan un recibo específicamente para el puro pago de la PTU y además, bueno, en cuestión del ISR, pues no esté tan confuso porque a lo mejor si sacan todo junto en el periodo normal de la nómina, pues van a tener, como vimos, ¿no? Un renglón de ISR mensual y un renglón de ISR del artículo 142. Entonces, para que ustedes no tengan así esa situación y les cause confusión, sobre todo a los trabajadores, que digan, oye, ¿por qué tengo dos conceptos diferentes de ISR? Entonces, pues igual manejar un periodo extraordinario en el cual únicamente tengan el ¿cómo se llama? El puro pago de la PTU y pues obviamente con su respectivo ISR que le corresponda. Entonces, pues es lo que yo les recomendaría que hicieran, ¿no? Que generaran aquí un periodo extraordinario. Bueno, voy a hacer el periodo extraordinario. Bueno, ahorita voy a estar mandando a llamar la prenómina. Ahorita, aunque yo le dé calcular la nómina, el sistema me los va a dejar en ceros porque pues, un periodo extraordinario no hace cálculos ordinarios de la nómina, solamente está programado para calcular lo que es el aguinaldo y la PTU, nada más. Ahora, lo que voy a hacer es ingresar al menú procesos y seleccionar la opción PTU. Bueno, cuando yo entro al menú procesos PTU, me sale esta ventanita en la cual simplemente tengo que poner la cantidad que voy a distribuir, en este caso, por mencionar algo, no sé, 35,000 pesos. Después tengo que decir si hay o no hay acumulados. Esto de los acumulados nos referíamos a los registros de las nóminas del ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo que no existen, bueno, pues el sistema va a estimar conforme a los datos de fecha de alta de cada trabajador, pero pues no les va a poner faltas. Y también si hubo alguna modificación de salario a mediados del año o demás, pues el sistema no lo sabe porque al final de cuentas va a tomar el salario que tiene ahorita en el catálogo de empleados como vigente, ¿ok? Entonces, por esas razones que es importante que sí tengamos los registros anteriores. Si no los tenemos actualmente, bueno, pues ahí la recomendación sería hacer el cálculo por fuera y ya pues únicamente hacer la incorporación aquí en las columnas, así como agregué yo las dos columnas en la prenómina, pues ya nada más ahí hacen el vaciado de cuánto es la prestación de PTU que va a recibir el trabajador y cuánto es el ISR que se les va a retener. Pues realmente no es difícil hacer ese papel de trabajo que tenía yo, ¿no? Bueno, lleva su tiempo, pero pues bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bien, aquí le pongo ejecutar, el sistema va a empezar a calcular cuánto le corresponde a cada uno de ellos. Aquí ejecutar. Esperamos a que el sistema termine de procesar la información y listo. La prenómina ya aquí ya tiene un valor del importe neto y un reparto de utilidades y un ISR. Aquí ya tenemos nuestro ISR artículo 142, que en realidad es el 174. Entonces ya tendríamos un recibo solamente así, con la parte de la PTU y su retención correspondiente. Entonces ya no tendríamos ahí ningún problema de que se confunda con el sueldo, con el ISR que le estamos reteniendo por las percepciones ordinarias. Aquí simplemente pues tenemos el reparto de utilidades con el concepto número 25 del lado izquierdo y el concepto número 43 que es el ISR del artículo 142, que bueno, ya dijimos que es el 174.